Formatos de celdas. Las celdas son estos espacios en una hoja de cálculo que nos permiten agregar información. Sin embargo, tienen diferentes formatos, tanto visuales como esa separación de datos que nos permite hacer operaciones entre ellos. Por ejemplo, observamos en la parte superior que tenemos algunos encabezados a los que vamos a diferenciar del resto del contenido porque establecen información de tipo categorías, es decir, agrupan la información de acuerdo con los datos que van a tener. En el caso de la columna G, que dice avance, observamos que tiene números y además un símbolo, en este caso de porcentaje. En el último periodo, que es la columna E, observamos que hay un conjunto de datos que tiene texto y que además tiene números. Mientras que en la columna H identificamos que hay algunos datos que pueden ser numéricos, pero con el hecho de que tengan ya un símbolo, eso va a permitir que se identifiquen con un formato distinto, en este caso de moneda o bien de fecha. Entonces, de acuerdo con la información que nosotros almacenamos, necesitamos asignarle un formato específico que coincida y se relacione directamente con la información que almacena y que nos muestra. En el caso de la columna B, observamos que tenemos aquí algunos números. Eso quiere decir que vamos a seleccionar este conjunto de celdas y en la pestaña de inicio nos dirigiremos a la parte central, donde están las diferentes opciones para poder elegir estos formatos, que van desde el aspecto general, donde no específicamente coincide con un texto y con un número, con un carácter especial, sino que en esa celda podamos combinar estos elementos. Luego tenemos número, moneda, contabilidad, fecha, hora, fracción, etc. Elegimos en este caso número. Observen que nos colocó puntos decimales. Si queremos quitarlos, así como está seleccionado, en esta misma sección vamos a encontrar unos botones que son las herramientas que nos ayudan para aumentar decimales o para disminuir estos decimales. Observen que hay una pestañita en esta sección que se llama formato de número. Podemos darle clic y observar que hay otros elementos como el número de decimales que queremos que se muestre, etc. Voy a dar clic en cancelar y luego en la siguiente columna observamos que la información que almacena solamente es un texto. Por lo tanto, en lugar de que aparezca como general, podemos asignar el formato de texto. A diferencia de esta columna donde estos datos sí combinan texto y números, entonces lo podemos dejar como general. En esta celda donde dice avance, aquí sí vamos a elegir primero el formato que corresponde a porcentaje para que se asigne este símbolo del tanto por ciento. De la misma manera podemos disminuir decimales o aumentar decimales. Ahora, si nosotros decidimos dejar estos datos, es importante que primero coloquemos el signo y el formato, porque si damos doble clic, observamos que en realidad está un signo, pero este signo corresponde a un tanto por ciento. Podemos hacer operaciones con estos datos. Por ejemplo, si nosotros ponemos igual a este valor que está en esta celda más este porcentaje que está en otra celda, nos va a dar un resultado. Quiere decir que los datos están expresados de tal manera que se puede hacer operaciones entre ellos. Si tuvieran un formato de texto, no puedo hacerlo. Por ejemplo, no puedo sumar 2024 más 2021 porque me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo una operación aritmética con caracteres o con texto, lo cual no sería válido. En el caso de las cantidades o de las monedas, seleccionamos también ese conjunto de datos y en la parte superior asignamos el formato de moneda. Tengamos cuidado en que el formato de contabilidad es diferente al formato de moneda. Este generalmente se asocia también aquí a un formato dependiendo del símbolo que queramos usar, si son euros, si son dólares, si son pesos mexicanos, dependiendo del país en el que estemos representando esa cantidad o esa moneda. También encontramos las fechas.
Las fechas se pueden estructurar y determinar con este formato, pero también podemos elegir la opción de fecha larga o bien decidir cualquier otro formato que nosotros queramos aquí en este apartado. Observamos que nos puede aparecer el día, el mes, el año o bien con guiones en lugar de diagonales. Entonces, estas son las opciones para poder asignar los formatos a los contenidos de nuestras celdas. Ya que tenemos identificados los tipos de datos, nosotros de manera manual, por así decirlo, podemos asignar un encabezado, es decir, señalar con las opciones de relleno un color diferente tanto al relleno de la celda como al color del texto. De la misma manera, seleccionamos toda la información que incluye estos registros, podemos cambiar el color del texto, podemos asignar incluso un borde. Estas acciones pues nos van a empezar a ayudar a practicar acerca de las herramientas que contiene, aunque más adelante veremos que hay otras opciones automáticas para poder hacer este tipo de información. Observamos que en este formato también podemos ampliar el tamaño o el alto de la fila. ¿Para qué? Para dejar más espacio entre ellas. Solamente observamos que cuanto más se hace este ajuste, posiblemente la información también necesite un ajuste. Por ejemplo, aquí observamos que al hacer más altas las celdas, el texto se coloca en la parte inferior en lugar de estar centrado. Quiere decir que si nosotros seleccionamos una celda o toda una fila o todos los datos, en la parte de alineación podemos asignar que se encuentre centrado respecto a la celda o bien respecto al contenido. Va a depender de lo que nosotros queramos. Identificamos en primer lugar que los números los va a alinear siempre a la derecha y que el texto lo va a alinear siempre a la izquierda. Sin embargo, insisto, nosotros podemos seleccionar todo este conjunto de datos y colocarlo como centrado, tanto en el texto como en el contenido de la celda. Lo mismo puedo hacer con las demás celdas para que se alineen de acuerdo a el ancho de la celda que se ha encontrado aquí. Muy bien, lo ponemos como centrar. Listo, entonces con estas acciones nosotros podemos asignar formatos de fuente, formatos de alineación, formatos de número y diferentes estilos de las celdas dependiendo de su contenido.